Hola, soy Evangelina Lascano, presento mi trabajo, para el final de esta materia. Hago un recorrido desde una introducción hasta pasar por las ortopedias de la memoria, fundamentando brevemente cada una de forma lineal. Comienzo con la introducción. Desmond Morris, que estudió al hombre como una especie animal, analiza al mismo llamando al Homo sapiens como el hombre desnudo. Lo enmarca dentro de la evolución de la transferencia de la información. Esta transmisión de la información en ese momento era genética. Las transformaciones de la información dependen de factores como la cantidad de individuos, el crecimiento demográfico y los elementos de la información. Estos factores determinan el descubrimiento y la creación de lo que Chaunu llama ortopedias de la memoria o multiplicadores culturales, que son nuevas tecnologías de transferencias de información que el mono desnudo, o sea el hombre, encuentra para adquirir, elaborar y transmitir una cultura en constante crecimiento. Sin hablar, podemos comunicarnos mediante movimientos corporales, objetos, gestos faciales, transmitiendo mensajes muy elaborados. Cada cultura se distingue por la forma de analizar y codificar la realidad conforme los distintos sistemas de percepción y comunicación. El predominio de una determinada tecnología de comunicación ha conformado periodos de género concreto de cultura, existiendo así la cultura oral, escrita e imprenta, que son términos que expresan las fases de la historia de la civilización, caracterizadas especialmente por el vínculo y la transmisión. Por ejemplo, la comunicación oral como vehículo social de transmisión de comunicación y de la cultura periclo ante la irrupción de la palabra escrita. Esta se ve desplazada por la implantación de imprenta. Comienzo ahora con la migración de las ortopedias. Ortopedia número 1, que es el lenguaje. Según Chaunu, el problema de los sapiens, o sea, del mono desnudo, residió en la transmisión del patrimonio cultural. Por el tiempo, el hombre pierde costumbres innatas, y esta pérdida biológica fue compensada por la transmisión cultural humana, el lenguaje, el lenguaje es una construcción colectiva y depende de la capacidad la capacidad de este lenguaje depende de la cantidad de hombres que lo utilicen. En la dinastía china, 122 a 256 a.C., el emperador designaba a funcionarios de la corte para que se mezclara con el pueblo y trayera hacia él la información del pueblo. La segunda ortopedia de la memoria, la escritura, símbolo de un símbolo. La práctica de presentar los datos directamente, sin la mediación de una lengua, hunde sus raíces en el alba de la historia humana. Las ideas pueden ser transmitidas visualmente por medio de objetos, formas y dibujos abstractos, geométricos, por representaciones pictóricas de seres humanos, animales, plantas y objetos. La escritura tiene la ventaja de almacenar cantidad ilimitada de datos, mientras que la memoria humana puede retener por tiempo ilimitado. En el antiguo Egipto y Mesopotamia surgieron los primeros escribas y la contribución de estos era esencial para la supervivencia económica y política de la sociedad. El sistema de escritura era complejo, existía de alto nivel de pericia que solo podía ser adquirido con largos estudios. Gastaban una gran cantidad de dinero para llevar a cabo estos estudios, por lo cual no cualquier persona podía llegar a ser escriba. Utilizaban papiros, piedras, tablas, gozaban de un gran nivel social. Estos escribas tenían que aprender contabilidad, cálculos de impuestos, absolutamente todo lo que incluya la interacción completa entre el pueblo y el palacio. La mayoría de las formas codificadas de la escritura, con carga de elementos fonéticos, se ha desarrollado en sociedades orientales en forma capitalista y con una tecnología incipiente. Hacia 1000 años antes de Cristo en América Central, 2000 antes de Cristo en Lejano Oriente, 3000 a 4000 años en el creciente fértil. Ante la evolución socioeconómica de las sociedades humanas, el alto índice de crecimiento demográfico, crecimiento del comercio con otras unidades políticas,
se desarrolló un sistema de codificación simbólica y de almacenamiento de la información. A esto se le llama escritura. Los pequeños pueblos se convirtieron en grandes ciudades. Surge entonces la idea de la pictografía, que permitía transmitir órdenes escritas, produciendo la creación de archivos y bibliotecas, tanto como el desarrollo de artes y ciencias. La ortopedia 3 de la memoria es la imprenta, primera industria cultural. En el año 751, el papel hace su aparición en manos de chinos, introduciendo sus técnicas en el mundo árabe, quienes monopolizaron la fabricación de papel en Occidente. Bueno, centré un poco de esta parte al Renacimiento carolingio, que fue desde el siglo VIII a principios del siglo IX. Este renacimiento fue un renacimiento cultural, ya que Carlomagno, que era el rey de los francos, fue quien era aliado de las bibliotecas y impulsó y colaboró para que la biblioteca comenzara a funcionar activamente. Convocaba pensadores y cultos quienes pudieran mandar escrituras a la biblioteca. Estas bibliotecas funcionaban en monasterios y eran dirigidas por monjes que cuidaban meticulosamente sus libros porque sabían del trabajo que tenían los escribas. Bueno, existían en ellas habitaciones que se llamaban scriptoria, que se usaban para copiar manuscritos. Magnusia fue cuna de esta primera industria entre 1450 y 1455, cuyo desarrollo parece ligado a Gutenberg, Fust y Schoeffer. Los diccionarios aparecen como auxilios para interpretar y compilar textos. El primer libro impreso fue la Biblia. Bueno, comienza una evolución de la minería en Alemania a consecuencia de la instalación de comunidades impulsadas por capitales particulares para el ciclo que va desde la extracción hasta la fusión del metal. Las industrias más desarrolladas que hacen que los correos locales pasen al control del Estado, ya que éste se ocupaba de que los caminos estén en buenas condiciones para la mejoría de los comercios. Entonces surge así la imprenta, que es el procedimiento mecánico de producción en serie de textos como respuesta a este capitalismo financiero que se organiza. La imprenta petrificó las lenguas nacionales al mismo tiempo que las unificaba. Durante el siglo XX se produce una gran expansión de las bibliotecas como consecuencia del crecimiento del nivel de vida de la población, aumento de lectores, desarrollo de enseñanza y del considerable crecimiento de la producción de libros, revistas, prensa. Esta expansión también fue por razones políticas, en las que la finalidad era lograr un pensamiento homogéneo dentro de la población y la necesidad también de formar grupos de personas para líderes sociales y otros para mejorar el desempeño de su actividad profesional. Cuarta, ortopedia de la memoria o explosión de la información para entrar en el siglo XXI. Bueno, se le llama explosión de la información al crecimiento inusitado de la misma en relación a la cantidad, variedad y calidad que se produce en el siglo XX. Desde la década del 20 al 40 surgen medios tecnológicos, como la radio doméstica, el cine hablado y la televisión hogareña. A partir de estas innovaciones, la comunicación de masas se convierte en uno de los hechos más significativos y trascendentes de la vida moderna. En la segunda mitad del siglo XX, aparecen las telecomunicaciones modernas y los inventos paralelos del ordenador y el transitor han cambiado la vida humana de forma grandilocuente. Por otra parte, la capacidad de manejar textos incrementó las clases de datos que están en condiciones de procesar los ordenadores, haciendo más sencillo su uso y ofrece a los usuarios una extraordinaria capacidad de procesamiento de la información. En el siglo actual, la computadora, el televisor y el teléfono están incluidos en un solo dispositivo y genera la posibilidad de interactuar con el resto del mundo mediante el mismo dispositivo. Bueno, es necesario mencionar también que dentro de la cantidad ilimitada de información que encontramos por Internet, existe la posibilidad de desinformación, vuelvo a nombrarla.
Se tiene en cuenta que la accesibilidad al medio es abierta y que cualquier persona puede incorporar en esta vía información objetiva sobre temas específicos sin aporte de autor reconocido, ¿no es cierto? Bueno, es conocido desde finales del siglo pasado que cada década traiga consigo una transformación asignada por la tecnología. En este mundo recubierto de redes digitales, los datos están por todas partes, están producidos desde la persona en su casa hasta las empresas más grandes. Para analizar estos datos, se menciona al Big Data, que se encarga tanto de gestionarlos como de darles una utilidad. Porque el dato en sí no tiene valor, pero al ser tratado, procesado y analizado se convierte en fuente de conocimiento, de ventaja competitiva también, y sumando todo también se convierte en fuente de riqueza. Bueno, para terminar este trabajo, traigo nuevamente a Chaunu mencionando que esta cultura, en este siglo, vehicula una masa de informaciones que supera la capacidad del cerebro mejor dotado. Y todo sucede como si la mutación del cerebro humano hubiera sido desbordada por la mutación de la cultura. No se puede decir hoy en día si el desborde de información está bien, el desborde de cultura está bien o está mal. Simplemente que está y tenemos que vivir y aprender a vivir con toda esta nueva información. Muchas gracias.